Esto es Análisis con Ricardo Mórtola. Bueno, Lucía, estaba mencionando que tú eres presidente de Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana. Cuando Ujú. llegas a la Asamblea, ¿ya estabas en este trip, como decíamos ahora los jóvenes, o fue algo que ya fuiste construyendo con el tiempo? Bueno, sí, el periodo pasado yo fui miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana y me ¿Ya? parece que es una comisión ¿La muy presidía quién en importante. ese entonces? Jonathan Parra. Ok. Jonathan Parra. Ahora he tenido la oportunidad en este nuevo periodo legislativo de ser la presidenta de esta importante comisión y mi objetivo es claro, poner la voz de nuestros hermanos migrantes en el centro de la agenda legislativa. Y como Ricardo y amigos oyentes, no había tiempo que perder, apenas me posesionaron como presidenta. Inmediatamente me reuní con la canciller, la señora Gabriela Sommerfeld, con la que tuvimos una reunión estratégica para poner los puntos claros de lo que se quiere lograr coordinadamente entre la Comisión y entre la Cancillería. Y es justamente poner la política exterior con resultados y darle una movilidad humana que proteja y cuide a nuestros hermanos migrantes. Además de, pues obviamente, trabajar coordinadamente en agilitación de temas consulares, de los documentos consulares, de todos estos temas que se necesitan en nuestros hermanos migrantes y que poco a poco los vamos a ir perfeccionando. Lucía, antes de comentar el tema de la ley que se está debatiendo en este momento en la Asamblea Nacional, que es la Ley de Solidaridad, de Solidaridad Nacional, te quiero preguntar sobre ese día en el cual ADN se hace con la mayoría de las comisiones, que Nils Olsen llega como presidente de la Asamblea Nacional. Se tiene muchísima duda todavía de los puentes que ha tendido ADN con los votos de Pachacutic, Partido Social Cristiano, todo este tipo de cosas. Algunos analistas lo consideran que son votos que podrían el día de mañana desaparecer de ese radar y complicar las cosas en el tema de la asamblea. No sé cuál sea tu opinión al respecto. ¿Qué relación hay de por medio? ¿Tú crees que podrán mantener con el tiempo estos vínculos con los otros asambleístas? Sí, yo creo que sí. ADN siempre se ha mantenido en diálogo, con las puertas abiertas para sentarnos a conversar con miembros de otras bancadas legislativas, siempre y cuando se pongan en la mesa los temas que hoy los ecuatorianos necesitan que les resolvamos en temas de educación, de salud, de seguridad. Imagínate pensar que hay asambleístas o de bancadas que se opongan a aprobar leyes en beneficio de los ecuatorianos. Eso hablaría más de ellos que de nosotros, porque ¿cómo te puedes oponer a algo que es importante hoy en día que se apruebe para los ecuatorianos? Ahora, lo que nosotros no vamos es a ceder ante requerimientos personales o partidistas. Ah, yo te doy mi voto, pero tú dame algo a cambio. Eso no va con nosotros, eso no va con ADN. Nosotros nos vamos a mantener firmes. Y gracias a Dios y gracias a la confianza de los ecuatorianos, hoy tenemos mayoría en la Asamblea Nacional. Somos grandes, un equipo grande, una bancada grande, en la que podemos pues tener consensos con otras bancadas y bueno, como te digo, siempre cuando sea en beneficio de los ecuatorianos, yo no creo que haya asambleístas que se opongan a aprobar una ley importante para los ecuatorianos. Lucía, ya estaba hablado que Nils iba a estar como presidente de la Asamblea porque también sonó Anabela y por ahí vi a otros nombres que rondaban y alguno con rostro adusto. No sé si me estás entendiendo lo que te quiero decir. Bueno, yo también estaba, pues, había escuchado sobre las dos opciones de ADN y yo creo que son dos cuadros muy buenos. La de la doctora Asín, pues bueno, es un personaje muy conocido, tuve la oportunidad de hacer campaña con ella y yo también tengo estos recuerdos de ella desde muy chiquita, viéndola a ella siempre con su mandil blanco, ayudando, dando de atención médica a los más necesitados. Una mujer que ha decidido regresar a la política, al ámbito político, sin duda fue una gran decisión no solo por el presidente, sino también por ella misma, porque ha sido un personaje muy reconocido en los ecuatorianos, en los corazones de los ecuatorianos. Y Nils Olsen también. Nils Olsen es un cuadro muy bueno que hoy en día pues, ha decidido tomar el rumbo de la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional distinta que no se asemeja a las anteriores. Nosotros somos muy claros en ese sentido. Esta Asamblea Nacional es una asamblea distinta, una asamblea de puertas abiertas, una asamblea que no va a permitir las bajezas,
que han estado acostumbrados lamentablemente periodos pasados, como la bancada de la Revolución Ciudadana. Aquí no se va a permitir shows políticos, ni se va a permitir que los asambleístas hagan lo que se les dé la gana. Lucía, y en este caso, sobre el tema del tema de Pachacutic, de la Revolución Ciudadana, como está diciendo, ustedes no tienen los 77 votos. Sobre el tema de la constituyente, no constituyente, ¿qué sabes? ¿Qué opinas? ¿Qué criterio tienes? Porque cada uno, hay algunas personas que creen que debemos arriesgarnos y lanzarnos de cabeza con el tema de la constituyente, que de hecho fue lo que propuso el presidente Noboa en campaña y en el segundo debate, lo recuerdo como si fuese ayer. Pero ahora parece que como hay un capital político fuerte que hay que proteger, mejor cuidarlo, ¿no? En este caso, Lucía, ¿qué criterio tienes al respecto? Bueno, si se pueden hacer las reformas a través de la Asamblea Nacional y encontramos consensos y obtenemos esta mayoría que son los 77 votos, yo creo que la constituyente sí debería esperar. Así que en este caso, ¿Pero pues tú bueno, dirías que debe esperar o es ya hasta nuevo aviso? O sea, tú dirías que yo se... creo que yo creo que deberíamos tomar la primera opción, que es manejarlo a través de la Asamblea Nacional. Si nosotros logramos mayoría y podemos reformar los artículos que hoy necesitan ser reformados en la Constitución, yo creo que la constituyente sí debería esperar. Pero eso son decisiones que en tal caso lo va a tomar Ministerio de Gobierno y nosotros pues sabremos evaluarlas a su debido tiempo. Lucía, cuéntame un poco sobre la ley de solidaridad nacional. Tengo entendido que la empiezan a debatir desde el día de hoy y que hay varios legisladores que la tildan, hasta algunos de inconstitucional, que Mm. no cumple el carácter de urgente. ¿Por qué razón estos legisladores estarían equivocados y por qué es algo beneficioso para el país, Lucía? Ricardo, a guayaquileños y ecuatorianos que nos escuchan a través de la señal de Radio Fuego es muy importante. Ya tuvimos el primer debate la semana pasada y justamente analizar este proyecto de ley que es beneficio contra el crimen, perdón, es la mano dura que debemos tener en contra de la delincuencia o en contra del crimen organizado. Este proyecto de ley muchos la han denominado peligrosa, pero ¿peligrosa por qué? Peligrosa no se puede denominar cuando ellos negociaron o infiltraron el crimen en las filas de políticas o infiltraron el crimen en la justicia, en las calles y no hicieron absolutamente nada. Es muy importante detallar que este proyecto de ley es un proyecto de ley de protección a las familias ecuatorianas, es un proyecto de ley en beneficio de los ecuatorianos, porque lo que se quiere es atacar a la raíz. ¿Y cuál es la raíz? La economía criminal. Entonces, este proyecto de ley no solo se basa en aumento de sanciones, sino que va a la raíz. Cuando tú le quitas el flujo económico a estas organizaciones, a estas mafias, ya no tienen pues cómo delinquir. Y eso es lo que justamente quiere este proyecto de ley, que tiene dos enfoques importantes, el enfoque penal y el enfoque tributario. Mira que sí es posible unir a la empresa privada y al Estado en una sola causa, que es devolverle la paz a los ecuatorianos. Toda persona natural o jurídica que quiera aportar con tecnología, aportar con equipamiento a la Policía Nacional y a los militares, lo va a poder hacer a través de este proyecto de ley. ¿Qué van a recibir ellos a cambio? Va a ser un aporte de reducción de hasta el 30% del impuesto a la renta. Entonces, sí es posible evidenciar que un proyecto de ley como este, unir a la empresa privada, unir al Estado a través de recibir aportes y se puede lograr justamente lo que tanto habíamos nosotros los ecuatorianos esperado, la paz, la tranquilidad. No va a ser de la noche a la mañana, pero es importante dar este gran paso. Ahora, en el proceso penal, muchos hablan de que tal vez se violen los derechos humanos, para nada. Se excluye totalmente, explícitamente en este proyecto de ley cualquier violación a los derechos humanos. En el tema de los allanamientos, por ejemplo, sin orden judicial, ya en nuestro Código Orgánico Integral Penal, Ricardo, ya hay 7 formas de allanamiento. 5 de ellas no tienen orden judicial. Lo que se quiere con este proyecto de ley es simplemente agregar una causal más. Ahora, el proyecto de ley es muy claro. No se va a necesitar orden judicial, pero sí lo que se va a necesitar es un informe de inteligencia. Las Ya. fuerzas de orden para poder allanar van a tener que tener un informe que va a ser respaldado por jueces de corrupción y debidamente pues impulsado. Así que esto de aquí es un proyecto beneficioso, además de los procesos penales, porque, por ejemplo, la tipificación
de delitos de pertenencia en conflictos armados internos. El hecho de pertenecer directa o indirectamente a un grupo armado organizado va a recibir sanciones y penas de 20 a 26 años de prisión y hasta 30 años si se ejerce el rol de liderazgo y de financiamiento. Es importante decirles que aquí hay que cuidar los derechos de los ciudadanos buenos, de los ciudadanos dignos, de las familias ecuatorianas que buscan un mejor día para sus familias, para traer el pan de cada día a sus hogares. Aquí no podemos defender los derechos de quienes matan. Por eso está la tipificación del delito de pertenencia a grupos armados organizados. ¿Qué quiere decir esto, Ricardo y amigos quienes nos escuchan? El hecho de pertenecer directa o indirectamente a un grupo armado organizado será sancionado con pena de prisión de 20 a 26 años. Y si se identifica que hay un rol de liderazgo o de financiamiento, la pena puede ir hasta 30 años. ¿Qué pasa con el proceso penal que dice, Mira, no es muy poco, pregunto yo, por curiosidad. bueno, esto es No lo sé que se tú ha qué opines. analizado, esto es lo que se ha mandado en el proyecto de ley económica urgente del presidente. Estos son los años que se han tipificado en el proyecto de ley y como tú sabes, previo a ir a un debate, esto pasa por la aprobación de un informe de la Comisión Económica, de la Comisión de Desarrollo Económico liderado por Valentina Centeno. Ya. Entonces, en el proceso penal, ¿qué pasa en el proceso penal? Y aquí es muy importante explicarles a los ecuatorianos. No va a haber el diferimiento de la audiencia. Muchos decíamos, ay, pero salen en libertad o tienen medidas cautelares o se extiende la audiencia porque los abogados ponen el pie para que se extienda la audiencia. Con este proceso penal no va a haber el diferimiento de audiencia y todas las etapas se van a reducir en una. ¿Cuáles van a ser los jueces que manejen estas audiencias? Van a ser los jueces de corrupción y de crimen organizado. Ahora, tú hablabas algo muy importante, Ricardo, y es sobre los indultos, que también ha generado tal vez algunas observaciones o recomendaciones. El tema del indulto cabe mencionar que es una atribución que tiene el presidente de la República, atribuido por la Constitución. ¿Qué pasa y qué detalle este proyecto de ley en el tema de los indultos que se van a dar a los policías y a los militares? Se dice que el indulto se va a dar siempre y cuando se finalice la fase de investigación previa o instrucción fiscal. Y además, Ricardo, yo también te decía sobre el tema del allanamiento. Mucha gente ha dicho, no, pero se vulneran los derechos humanos. Para nada. Recordemos que en nuestro Código Orgánico Integral Penal ya constan 7 allanamientos sin orden judicial. 5 de ellas sin orden judicial. Lo que aquí se va a hacer es agregar una causal más y para allanar es importante tener un informe de inteligencia. Ahora, las fuerzas del orden para impulsar estos allanamientos van a tener que darle este informe a los jueces de corrupción y crimen organizado. Entonces es muy importante detallarle a los ecuatorianos que aquí basta de tener mano tibia contra la delincuencia, basta de tener mano tibia contra las mafias. Es una ley que ataca directamente a la economía criminal, es una ley que ataca a las mafias, porque como ya el presidente lo ha mencionado en su discurso de posesión, nosotros no estamos hablando de delincuencia común, Ricardo y amigos oyentes. Nosotros estamos hablando de grupos armados organizados, de mafias transnacional, y lo que nosotros queremos es combatir con mano dura a todo lo que ha causado miedo a las familias ecuatorianas y a todo lo que ha entorpecido el desarrollo y la economía de nuestro país. Lucía, es interesante porque el indulto sería anticipado. Generalmente los indultos se dan post. En este caso sería un indulto pre. O sea, estaríamos hablando que si el día de mañana policías militares que tengan que hacer que tengan que llevar a cabo un operativo para desenmascarar a un grupo delictivo que esté en una casa o algo por el estilo, ellos ya irían con todas las de la ley de decir no voy a tener que estar con miedo de si uso mi arma, de si es que le rompo la vasija de la casa y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero también está el tema de que dicen que el indulto, pero no se tiene en cuenta el tema de genocidio, abuso de derechos humanos. Ahí yo pregunto, ¿cuál es el punto medio? Es muy difícil Mira, en un operativo de esta gravedad poner ese punto medio, ¿no? por ejemplo, es muy importante lo que tú tocas, Ricardo, y aquí cabe mencionar, porque previo a que pase el informe al Pleno de la Asamblea Nacional
La Comisión de Desarrollo Económico recibió las observaciones de los asambleístas de otras bancadas. En este informe, por ejemplo, se ha modificado el texto original enviado por el Ejecutivo para aclarar la figura. Así, se ha establecido, por ejemplo, que el indulto podrá ser concedido desde el final de la etapa de investigación previa o instrucción fiscal, como ya lo mencioné, así como, por ejemplo, durante la etapa intermedia, la etapa de juzgamiento o la etapa de impugnación. Esto se lo ha hecho Ricardo y amigos oyentes en virtud de que es necesario que el señor presidente cuente con elementos o evidencias suficientes para conceder el indulto. También la ley detalla que, por ejemplo, en el caso de cumplimiento de deberes, ellos están ejerciendo su deber o enfermedad grave o colaboración con la justicia. Y el indulto se les entregará a ellos, a policías y a militares, justamente con lo ya tipificado en el proyecto de ley. No, realmente muy llamativo, muy interesante. Y este debate, Lucía, ¿cuánto tiempo duraría en su totalidad y cuándo se podría aprobar este tema? Que, como digo, muchos asambleístas han dicho que no es tema urgente, así que no se debería estar teniendo en consideración, al menos por ahora. Bueno, una vez ya pasado el primer debate, regresa, la ley dice que regresa a la Comisión de Desarrollo Económico, que fue donde empezó, y de ahí se siguen acogiendo más observaciones y recomendaciones para ya pulirlo, por así decirlo, y que ya pase al segundo debate. La ley es muy específica, la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice que todo proyecto de ley económico urgente no debe pasar más de 30 días. O sea, en el Ujú. transcurso de 30 días, este proyecto de ley económico ya debe ser aprobado en segundo debate. Ok, fíjate, Lucía, que como te digo, ya estamos a 30 minutos nada más de que el gobierno presente a la que va a ser la nueva figura de vocera presidencial, María Carolina Jaramillo. Bueno, como hay coincidencia de apellido, tal vez se pudo haber confundido, pero ¿qué sabes tú de María Carolina Jaramillo y el rol que va a cumplir? Bueno, qué bueno por el gobierno nacional que tenga la innovación y mecanismos justamente de comunicación, de transparencia y Familiar tenga, tuya no es, ¿no? Familiar tuya no. perdón. No, Familiar no es tuya no es. familiar mío, Ricardo, cabe mencionar, tenemos el mismo apellido, Jaramillo, pero no, Ujú. no es familiar mío. Hoy día se va a conocer, el gobierno va a dar a conocer quién va a ser la vocera oficial y esto es muy positivo porque innovamos en comunicación y va a ser ya una persona idónea. Tengo entendido, he leído su hoja de vida, que es una mujer muy preparada, una mujer muy experimentada en temas comunicacionales, en temas de comunicación política, y lo que se quiere es justamente innovar, transparentar y que los medios de comunicación tengan a una persona cuya experticia sea responder todas las incógnitas que puedan tener los medios de comunicación. Así que bueno, creo que es un gran paso para el gobierno nacional. Ya lo tiene Estados Unidos su vocera oficial, ahora Ecuador va a tener también su vocera oficial. No, y sabes que me llama la atención porque te lo estaba mencionando antes de que empecemos la entrevista, que el gobierno de Lazo tuvo a Carlos Gijón, me parece que era el nombre de quien fue el vocero presidencial. Duró 5 meses en el cargo, no se escuchó mucho de él, o al menos yo no me percaté tanto de él, podría ser un error mío. Pero específicamente, ¿tú qué sabes de las intervenciones que tendrá esta persona? ¿Serán copiadas de Estados Unidos, que el gobierno va a No. poner una especie de lugar donde ella se pueda parar y recibir preguntas de los periodistas? ¿O cómo va a ser su intervención periódica, semanal, mensualmente? ¿Qué sabes del tema? Bueno, recién hoy nos vamos a enterar todos cuál va No, a ser no, no mientas, específicamente. algo tienes que No, saber, no, no, te lo digo en serio. Nosotros recién hoy vamos a saber, vamos a estar inclusive conectados. Yo tengo una reunión ya en pocos minutos en la Asamblea Nacional y yo voy a estar conectada a ver cómo va a ser o cuál va a ser completamente la función de la señora asambleísta. Y es muy importante detallar que la vocería, Ricardo y amigos oyentes, fortalece siempre la rendición de cuentas, construye la confianza pública y refuerza el vínculo entre el gobierno y su gente. Hay que copiar lo bueno. Muchos dicen, ay, pero es una copia de Estados Unidos. Bueno, yo creo que las cosas buenas se deben de copiar, Ricardo. Las cosas buenas se deben de Sí, copiar. Si absolutamente. al gobierno de Estados Unidos le ha funcionado, ¿por qué no nos va a funcionar a nosotros? Sí, 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 absolutamente. Ese tema de que, le están copiando los gringos y todo este tipo de cosas, ¿cuál es el problema? O sea, si funciona.
Si No, funciona, es bueno. Así que eso es lo importante. no importa si es a los gringos, si es a los chinos o a lo que sea. Pero bueno, Lucía, te agradezco por haber estado con nosotros en esta entrevista que ha estado un poco a trompicones, pero has sacado la mejor esencia posible. Te agradezco y te deseo mucha suerte en la presidencia de tu comisión y seguramente conversaremos muy pronto nuevamente. Claro que sí, Ricardo. El gusto ha sido mío. Gracias por tu entrevista, una entrevista amena, una entrevista donde se puede llegar a conocer también los ecuatorianos y quienes nos escuchan las cosas positivas que estamos haciendo en beneficio de ellos. Esta es una asamblea distinta y lo vamos a demostrar. Gracias a todos quienes nos han escuchado a través de la señal de Radio Fuego y saludos a Mariela también, por supuesto. Se lo doy. Gracias, Lucía. Esto fue Análisis con Ricardo Mórtola.